Bien, dando paso al siguiente ponente, el doctor Wilfredo Gapsoli Escudero es profesor de la Universidad Ricardo Palma desde hace muchos años. Él es tradicionalista, es decir, que estudia las tradiciones de Ricardo Palma. Es licenciado en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también es maestro y doctor en Artes y Letras. Ha estudiado su posgrado en la Universidad de Grenoble, en Francia, y el día de hoy nos va a presentar justamente las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, dos de el alacrán de Fray Gómez y Don Dimas de la Tijereta. Entonces pido un fuerte aplauso para el doctor Richard. Quiero agradecer a la doctora Rubén de Celis invitarme a esta conferencia que yo imaginaba era para un grupo de alumnos de la universidad. Si sabía esta magnitud tan importante de inteligencia, profesiones, capaz hubiera dicho no. Pero también es el caso familiar que yo soy muy buena gente, absolutamente bueno. Al punto que una vez mi abuelita me dijo, Wilfredo, me dice, te voy a hacer una pregunta, pero me responde con mucha seriedad. Claro, mamita, dime. Me dice, ¿qué hubiera sido de ti si hubiera sido mujer? Entonces yo me quedé sorprendido. Le dije, abuelita, ¿cómo me dice esa pregunta? Es que tú nunca sabes decir no. Hubiera sido entonces mujer de todos los hombres. Bueno, nuestra Universidad Ricardo Palma tiene pues, como patrono intelectual a este pensador peruano que creó el género de las tradiciones, que es un género literario tan importante como la poesía, la novela, el cuento y los ensayos. El género, la tradición que creó Ricardo Palma, tiene básicamente una estructura de 4 elementos. Primero es el contexto histórico en la que se sitúa el tema. Segundo, es la trama o los personajes que actúan en esa tradición. Tercero es la ironía o el sarcasmo. Y cuarto, la conseja o moraleja. Y Palma, en realidad, con este género literario, hizo un poco lo que vendría a ser los exemplas medievales. Exemplas eran pequeñas historias que creaban sacerdotes con fines de evangelización. Siempre tenían esta trama muy corta, con mucha atención y siempre con recomendaciones, con moralejas, al punto de que los evangélicos, particularmente los no católicos, hacen lecturas muy analíticas, muy extensas de estos pequeños ejemplos. Una frase bíblica puede dar lugar a un pastor que la desarrolla, digamos, durante 1 o 2 horas en las charlas evangélicas. Por ejemplo, aquella oración que dice, será más fácil que un camello pase por los ojos de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Es una frase pequeña. Esa frase pequeña el pastor lo desarrolla en 1 hora de exposición. Hace biografía de palabras, hace casos y comparaciones de gestos y movimientos que realmente atrapa la atención de los oyentes. Las tradiciones de Palma han motivado muchas creaciones literarias, al punto de que algunos autores piensan que las tradiciones de Palma son novelas sin novelista. El Perú en su conjunto es novelado, con alrededor de 470 tradiciones, que comienzan desde la época de los incas, que son pocas, la época de la conquista, la época de la colonia, la independencia, la república, hasta el presente
de Palma, en que falleció hacia 1919. Raúl Porras Barnechea, un historiador muy prestigiado, decía que las tradiciones de Palma constituyen una historia sonriente del Perú, una historia de larga duración, una historia que nos permite, digamos, conocer lo esencial de los aportes patrimoniales, culturales, científicos, políticos de los peruanos que han dejado su pensamiento y su creación a nivel nacional. Entonces, es un libro esencial, La tradición de Ricardo Palma. Hay una variedad de publicaciones, especialmente hecho por selecciones. Nuestra universidad ha hecho una selección de tradiciones con un prólogo de Dora Bazán. A nivel nacional hay selección de tradiciones que ha hecho Raúl Porras, que ha hecho Alberto Escobar. O sea, muchos intelectuales manejan el tema de las tradiciones. Yo particularmente he realizado una serie de estudios, ensayos, comparando temas históricos. Por ejemplo, Palma dejó una pequeña biografía de un personaje de la conquista que dice ser que el que más admira y el que más se parece a su biografía personal. Se llama don Francisco Carvajal. Francisco Carvajal fue parte de los conquistadores y durante la Guerra Civil participó como asesor político de Gonzalo Pizarro, que se levantaron contra el rey de España buscando que el Perú se independizara de la dominación colonial y apareciera como un pueblo, digamos, dirigido por sus propias autoridades. Francisco Carvajal era un hombre bastante viejo, de alrededor de 80 años, pero tenía mucha habilidad política y además un sarcasmo constante, de modo tal que él se jactaba de tener en su haber 300 cabezas de españoles enemigos de Gonzalo Pizarro decapitados o degollados por él. Y muchas de esas tradiciones, por ejemplo, hablan de que en una ocasión varios soldados querían hacerle una trampa, tomarlo preso y matar a Francisco Carvajal. Él descubre la trama, la traición y logra capturar y decapitar a 5 de estos que estaban en complot para matar a Carvajal. La cabeza de los 5 lo hace clavar en unos postes en un lugar donde el camino se bifurcaba varios lugares con la nota diciendo para que se orienten bien y no pierdan el destino que están caminando cada uno de ellos. Después hay una famosa frase de Carvajal que dice, comida acabada, amistad deshecha. Resulta que un conquistador estaba contra Carvajal y contra Gonzalo Pizarro y lo habían tomado preso en Trujillo. Carvajal llega a Trujillo y pregunta qué novedades. Dice, hemos tomado preso a Julián Tal porque está contra nosotros. Entonces Carvajal dice, no puede ser, él es mi amigo, que venga. Y entonces le dice, mira, seguramente cometió un error, te vamos a perdonar y por tanto deja la cárcel, va a ser libre. Este hombre que es dado en libertad, en agradecimiento prepara un banquete, un almuerzo, bastante sazonado, bastante irrigado, con mucho vino, con mucha chicha, con mucha comida, digamos, de lujo. Terminado el almuerzo, Carvajal se pone de pie y dice, muy bien, comida acabada, amistad deshecha. Yo te he dado tu libertad y tú a cambio me agasajas con este almuerzo opíparo. Pero ahora me toca actuar como político y por tanto llama a los soldados y dice que lo cuelguen en el árbol más cercano, pero que sus pies no lleguen a la tierra para que sus zapatos no se ensucien con el polvo o la tierra. Y entonces lo manda a matar. Yo hice esa lectura más amplia, con correspondencia, documentos,
encontradas sobre este episodio de Carvajal, y el libro se llama Francisco Carvajal o el genio del mal. El texto, lamentablemente o felizmente, se agotó al poco tiempo que salió. He publicado como 30 libros y todos se agotan. Y alguna vez yo me he preguntado por qué mis libros tienen tanta salida, sobre todo los primeros, que hice en su momento Campesinos, María de los Congresos Obreros. Y es que como mi apellido está puesto con K, Capsoli, la gente piensa que soy un gringo, churro, alto, papito, ¿no? Extranjero, y entonces salen los libros. Al punto que una vez estaba en San Marcos, en la sala de profesores, preparando la clase, y se aparece una alumna toda agitada. Dice, profesor, ¿usted conoce al doctor Wilfredo Capsoli? No, le digo, ¿por qué? ¿Cómo te han dicho que es? Me han dicho que es joven, que es alto, que es gringo, estoy buscando. Yo le dije, sigue buscándolo, a ver si lo encuentras. Bueno, entonces, he sido alumno de profesores de mucho talento en San Marcos. Me tocó una generación realmente extraordinaria. Luis Alberto Sánchez, Salazar Bondi, Emilio Barrantes, Alberto Tauro El Pino, Pablo Macera, Carlos Araníbar, Estuardo Núñez. Es decir, una generación de una inteligencia realmente extraordinaria. Y además todos ellos practicaban muchísimo el humor, la ironía. Y siempre en mis clases, en mis desempeños docentes, pongo también de alguna manera estos tramas de la ironía o el sarcasmo. Al punto que una vez, en época de matrícula, yo iba de aquí, del edificio central, hacia la Facultad de Lenguas Modernas, que está más edificio contiguo. Y detrás mío venían un grupo de alumnos, 5 o 6 alumnos, y escucho decir, yo me he metido en un curso de Wilfredo Capsoli. Entonces yo cuando escuché mi nombre, obviamente no aceleré, sino un poco retrocedí, porque dije, seguramente me han puesto pues, un apodo, una chapa o algún tema que va a ser importante que le escuchen. Y entonces el alumno contesta, ¿y por qué te has metido en un curso de Capsoli? Porque me han dicho que su curso es un cague de risa. Entonces, claro, ya yo me fui contento diciendo que soy profesor. Que en serio, soy fundador de esta universidad, trabajo 55 años, he sido profesor visitante de varias universidades extranjeras, he estado en la Sorbona, he estado en Italia, he estado en España, Salamanca, en la China, Japón. Y aquí no hay universidad en Perú nacional sobre todo, que no haya escuchado una conferencia o una charla mía. Bueno, modestia aparte, entonces ahora tenemos que hablar de las tradiciones de Ricardo Palma. Y he elegido, antes de eso he escuchado la exposición del profesor que antecede una lectura pues, científica, ¿no? Erudita, que ha concitado la atención de todos ustedes que son especialistas en el tema. Pero escuché algunos nombres de insectos, ¿no? Algunos nombres de ratas, ¿no? De piojos, en fin. Y eso inmediatamente me hizo recordar algunas anécdotas de mi tierra en Ancash, en Pomabamba. Yo nací en un pueblo de Pomabamba. Mi familia era pequeña aristocracia provinciana. Tenían peones, tenían sirvientes. Yo era hijo único, nieto único, sobrino único, el niño Willy único, atendido por la tía, la abuela, las sirvientas. Es decir, felizmente tuve amigos mayores que yo, que un poco me dieron el norte de ser hombre, porque si no hubiera sido, pues, si no del tercer mundo, hubiera sido por lo menos amanerado, porque mis referencias de socialización temprana fueron puras mujeres. Bueno, en esa época habían algunos peones que en quechua decían upa. Upa son soncitos, ¿no? Y hay Alguedas escribió una famosa novela, un cuento se llama El cuento del pongo. El pongo son
los personajes deshumanizados, maltratados en las haciendas, digamos, con autoridades de alcurnia, altivos, soberbios, ¿no? Gamonales. Y un peón que teníamos, ellos no usaban prácticamente la tradición de tomar baño, bañarse o lavarse la cabeza, nada. Entonces casi siempre él tenía su sombrero y paraba piojoso. Entonces yo me encargaba de decir, te voy a limpiar, y le buscaba los piojos de la cabeza, y a veces encontraba unos piojos que eran casi como morados, o sea, entre blanco y negro, y él apenas agarraba y decía, taita, jala y cama, y decía, agarra, dámelo, y se lo llevaba y se lo comía, ¿no? O sea, que con la sangre que salía por su boca, y lo cual me parecía a mí, digamos, nada aceptable, pero era una práctica cotidiana. Después, a nosotros nos gustaba desde niños comer cuy, que es un plato andino preferido por los incas. Y como soy ancashino, de cuando en cuando nos vamos a Club Ancash y yo pido mi plato de cuy. Algunos amigos que son criollos o pícaros dicen, cuando el mozo se demora en venir, dicen, es que todavía no lo puedo pescar en el campo de Marte, o le están cortando a la cola, ¿no? Para asociarlo a la rata. Yo le digo, digan lo que digan, para mí es el cuy y yo me siento un inca y saboreo mi cuy. Además, el mundo de los incas era un mundo muy preventivo con la naturaleza, por ejemplo, y sobre todo con el trabajo. Esas famosas frases de Amayuya, Amagueya, Amazúa, no, o sea, no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas ocioso, lo ponían en práctica de tal manera que si habían poblaciones que no tenían, digamos, agricultura desarrollada o ganadería o alguna labor artesanal, hacían que recogieran piojos en cañitas de pasto bravo, ¿no? Cañitas donde juntaban los piojos y tributaban a los incas este animal que después ha motivado unos estudios de antropólogos franceses. Bueno, las tradiciones de Palma que más cercanamente se asocian a los temas que ustedes están manejando son los referentes a los mosquitos, son referentes a las pulgas, ¿no? Y hay un libro famoso de un historiador italiano que se llama ¿Quién rompió la puerta de Montelupo? Montelupo era una ciudad italiana del siglo XIV y ahí se desencadena una peste bubónica. La peste bubónica, como saben ustedes, es originada por las pulgas de las ratas. Ahí se produjo una controversia muy grande entre la Iglesia, la tradición católica y la ciencia. La Iglesia decía, este es un castigo de Dios, es una ira del Señor, hay que aplacar con procesiones, con vigilias, con oraciones, con multitud de devotos que imploren a Cristo la clemencia para que esta peste desaparezca. Y los médicos decían, no, hay que hacer que se aísle al paciente, incluso se da la cremación del muerto para que no haya contagio. Pero prevaleció la idea de la Iglesia Católica y por tanto la peste esta mató muchísima gente. Y los españoles trajeron acá al Perú una serie de plagas, una serie de microbios y, digamos, insectos y virus, ¿no? Que crearon una quiebra de la demografía peruana. Al llegar los españoles al Perú, se calcula que habían 10 millones de habitantes. En el siglo XVII, o sea, 200 años después, esta población se ha reducido a 1,5 millones de habitantes. O sea, 8,5 millones de andinos murieron como efecto de las pestes que trajeron los conquistadores. Después la población se recuperó y bueno, ahora incluso no hay una planificación familiar. Los mosquitos Santa Rosa es una tradición donde Ricardo Palma habla pues de que la santa limeña le gustaba
sus jardines, les fundaba sus flores, sus plantas, y habían ahí muchos mosquitos que aparecían, y la gente que lo visitaba a veces eran picados por estos bichos y los mataban o se mortificaban. Entonces ella llamó a los mosquitos y hizo un pacto diciendo que no piquen a mis visitas, que respeten a la gente que viene a verme, y por tanto establecer una armonía de paz entre los mosquitos, los visitas a Santa Rosa y el convento donde ella vivía. Después hay una tradición de el padre el padre donde habla de perro, pericote y gato comen en el mismo plato, de Fray Martín de Porres. San Martín de Porres, que tiene su convento en Santo Domingo, en el centro de Lima, ¿no? Ahí está su cuerpo, está su celda, están sus jardines. Ahí habría él logrado que estos animales, ¿no? Comieran de un solo plato, que compaginaran una amistad gracias a la, digamos, bondad y la divinidad que tenía el San Martín de Porres. Esta tradición me hace recordar a una anécdota cuando tuve yo un problema de un tumor de grasa en el hombro, un lipoma. Me pidieron los médicos que me hospitalizara para que me hicieran una operación. Y en la misma habitación donde yo estaba para ser operado, había otro paciente que tenía problemas al corazón, arritmia. Vinieron los médicos y nos dijeron, bueno, doctor, le vamos a operar el día miércoles, era un lunes. Yo contento, dije, cuanto antes mejor, porque tenía miedo de que esto se pueda convertir en maligno. Y cuando se fue los médicos, el pastor que estaba en la sala conmigo, él dijo, no, va a haber sangre, van a sacar sangre, va a haber un corte. Sí, le quieren una operación, vamos a hacer un cateterismo y va a haber siempre todas las sangre por la que es una operación. Entonces él dijo, no, si va a haber una gota de sangre que influya en mi cuerpo, yo no acepto. Y religión me prohíbe. No puedo firmar la autorización de la operación. Entonces los médicos dijeron, bueno, su voluntad. Y cuando se fueron los médicos, yo me acerco y le digo, hermano, ¿pero cómo has hecho eso? Le digo, es para tu bien, te vas a sanar, vas a estar mejor y vas a tener más almas que convertir, más gente para tu iglesia. El Señor te va a apoyar. Entonces él me dijo, no, si yo me opero en las condiciones que me dicen los médicos, me iría al infierno. Yo le digo, pero el infierno, ¿quién sabe cómo es el infierno? Sí, me dice, yo sé cómo es el infierno. Y comienza a describir, ¿no? Fieras, fauces, torturas, gente que está quemándose permanentemente. Si no, yo no voy a ir acá. Sin perder sangre voy al paraíso. Y le digo, ¿y conoces el paraíso? Sí, me dice, va a su cama, saca debajo de la almohada un libro a colores y en la página central del libro estaba el paraíso. Era la representación de familias de gringos, esposo, esposa, familia, hijos, igual que San Martín, perro, pericote y gato comiendo un solo plato, ¿no? Y dice, este es el paraíso, hermano, me dice. Yo le digo, pero mira bien, le digo, ninguno de los que están aquí, ninguno es gringo, pero todos son gringos, ni tú ni yo somos gringos, somos cholos, andinos, mestizos. No, me dice, hermano, es que mi pastor me ha dicho que cuando yo me muera, siguiendo las reglas de mi iglesia, mi alma se va a convertir en gringo, voy a ser el gringo habitante del paraíso. Entonces yo entendí que este carajo está jodido ya. No hablo más, ya le dejé nomás, ¿no? Bueno, he hecho un pequeño PPT de la tradición del alacrán Fray Gómez. Es, según los literatos, la tradición más bella, la más lograda casi de película, ¿no? Y ahí ven ustedes el contexto histórico, está contextuado
en la época colonial, siglo XVI, donde pues hay una prestancia religiosa extraordinaria, ¿no? Porque prácticamente la razón o la ciencia no está en primer plano, es más bien la fe, la imagen y lo que la voluntad de Dios dispone de lo que pasa con nosotros. Entonces, el contexto histórico es la época colonial. Segunda imagen, pueden pasar, aparecen los personajes. Fray Gómez, que es un sacerdote muy milagroso, muy caritativo, muy dado a la atención de las visitas que tiene, y un buhonero, o sea, un comerciante, un hombre que se dedica al mundo de los negocios, y un jinete caído, ¿no? Entonces, el jinete caído es alguien que está cabalgando su caballo, se cae, se fractura, pero Fray Gómez lo ve, inmediatamente lo socorre y prácticamente hace que la herida que se hizo no prospere, aparece sano y salvo. El buhonero es un hombre que está falto de plata, tiene urgencia por razones de salud de su familia, de tener algo de dinero. Entonces van del Fray Gómez y le dice, por favor, quisiera que me preste usted dinero por un tiempo y se lo va a devolver incluso con intereses. Entonces él dice, pero yo no tengo plata, no manejo recursos económicos. Y en eso ve que en la ventana de su cuarto, en la parte alta, estaba caminando un alacrán. Y entonces él, con la mirada, hace el milagro y la mano lo paraliza. Lo paraliza el alacrán y lo convierte en una joya de plata, de oro, es decir, de joya de mucho valor. Lo saca, lo envuelve en una telita y le dice, anda al centro comercial más cercano y ponlo en prenda, empeñalo para que después que arregles tu problema, me lo devuelves. Y efectivamente, pasa un tiempo, el señor ha recuperado económicamente su situación, vuelve a la casa del Fray Gómez y le dice, padre, acá le traigo su plata, con interés y todo. Dice, no, olvídate de los intereses, la joya, acá está la joya. Lo coloca al lugar de la puerta misma y el animalito comienza a caminar. O sea, es un acto milagroso, un hecho de fe, que está ahí la trama, ¿no? Y la moraleja es básicamente que decir la verdad y cumplir la palabra empañada, ¿no? Siempre es algo importante, ¿no? No es que él era un vivo que se aprovechó de las bondades del sacerdote, sino por el contrario, era un hombre de palabra y cumple con devolver el dinero que le prestó Fray Gómez, con lo cual solucionó su problema familiar. Y por último, dice que cierre la clase, no la charla. Les agradezco entonces de manera muy puntual. Cualquier trabajo mío está en internet. Disculpe que me autopromocione, pero hay alguna cosa que vale la pena que lean de mí y que sirve para conocer la historia social, política y la democracia en nuestro país y en esta Universidad Ricardo Palma. Muy agradecido a todos. Pues, ¿hay que hacer una pregunta? ¿No? ¿Hay pregunta o hay...? Muchísimas gracias al profesor Wilfredo Capsoli. Por favor, un fuerte aplauso nuevamente para él.